grabando, compartimos aquí y quedamos en compartir. Esto bien. Ok, partimos entonces. ¿Cuál es el tratamiento que vamos a ver hoy día? Bueno, vamos a aterrizar todos los conceptos que vimos ayer para una función bien particular, pero muy importante, que se llama la función exponencial. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es lo siguiente. Vamos a considerar la siguiente función. Vamos a considerar la siguiente fórmula. La fórmula es bastante directa. Sí, es directa la fórmula. Es a un número X, vamos a fijar un número A fijo, mayor que 0, A mayor que 0, por las razones que va a quedar claro a continuación. Fijemos el número A y vamos a formar la fórmula que simplemente a un X, un número, elévelo A elevado a ese número. Esta se llama la función exponencial de base A. ¿Cuál es la idea? Nosotros sabemos, y ya vimos en nuestro curso, nosotros ya le dimos sentido a esta expresión, A elevado a N, A por A, esa cantidad de veces, A cuando tenía N veces, cuando N es un número natural. Y también tiene sentido, cuando A era distinto de 0, A elevado a menos N, o A elevado a un número negativo. ¿Cómo interpretábamos A elevado a un número negativo? A menos 5, a menos 6. Simplemente de esta manera. 1 sobre A elevado a N. ¿Correcto? Que también se puede interpretar así. Elevado a N. O sea, el recíproco, el inverso multiplicativo elevado a N. O 1 sobre ese número. Así que ya tenía sentido el exponente que fuera un entero negativo. Y también podíamos darle sentido a un exponente que fuera fracción, positiva o negativa, interpretando esto de esa manera. Así, o bien también así, que es equivalente a decir lo mismo. M 1 sobre N. Y entonces aquí aparecían las raíces. 1 sobre N. 1 sobre N, por ejemplo, esta era la raíz enésima de ese número. ¿Okay? Y entonces, por ejemplo, podíamos interpretar A elevado a M sobre N de dos maneras. Como elevar a M ese número, la raíz enésima de A, o bien elevar a MA y que a ese resultado calcular la raíz enésima. Cualquiera de los dos te va a dar exactamente lo mismo. Y todo eso valía cuando A tenía sentido. Por ejemplo, si el n era 2, si el n es 2, y estamos calculando la raíz cuadrada de 2, entonces el número A tenía que ser positivo, etcétera, etcétera, y tenía todo eso sentido. Bueno, lo que vamos a decir ahora es que ahora, en vez de ser un entero, un natural, o un entero, o una fracción, que sea un número cualquiera, X. ¿Ok? Y entonces vamos a considerar de que existe esa función. Vamos a aceptar de que tiene sentido a elevado a X, para cualquier X. Entonces tengo una función que a cada número le asocio a elevado a él. Fíjate que aquí estamos aceptando cosas como bien descabelladas. Por ejemplo, estamos aceptando que podemos elevar a elevado a raíz de 2, por ejemplo. Y estamos diciendo que existe ese número y que es un número real. Pero vamos a aceptar que eso se puede hacer, ¿ok? Fíjate que aquí el X, cualquier número en particular, puede ser raíz de 2, ¿ya? Entonces, aceptando esa idea, tenemos la función exponencial, que a cada X le asocia su a elevado a él. Esta función exponencial, en el caso que X es un natural, un entero o una fracción, es todo lo que comenté anteriormente. Por tanto, esta idea extiende lo que tú sabías. Permite que ese X pueda ser un número irracional, por ejemplo, como raíz de 2 o pi o cualquier otro número. Entonces tenemos una función que se llama función exponencial.
Ya, ahora, ¿qué podemos hacer con esta función exponencial? Bueno, de base A. El A es un número positivo. Aquí vamos a dejar que A sea un número positivo, porque como X puede ser un medio, por ejemplo, ¿sí? O un cuarto, estamos diciendo que estás elevando a un medio o estás sacando raíz. Entonces el A ya tiene que tener positivo, tiene que ser positivo para permitir números, ¿ok? Entonces, para evitar ese problema, tomémoslo de entrada positivo, el A. Y así no vamos a tener ningún problema al calcular, evaluarlo en cualquier valor de X, ¿ok? Y entonces ahí nos va a dar dominio todos los reales, por ejemplo. Para todo real vamos a hacer eso. Entonces, uno dice, ya que tengo la idea de potencia con cualquier exponente, lo que uno escribe acá son las propiedades de las potencias. Recuerda que las propiedades de potencia son estas. A elevado a n por a elevado a m es a elevado a n más m. ¿Qué otra propiedad tiene? A elevado a n partido por a elevado a m es a elevado a n menos m. Multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base y se suma los exponentes. División de potencia de igual base, se conserva la base y se resta los exponentes. N puede ser más chico que m, así que ese exponente puede ser negativo, pero todo lo demás funciona igual. A elevado a 0 es 1. Ya, y lo que estamos diciendo acá, en esta parte, es que estas propiedades de potencia que tú sabes que valen con enteros, incluso con raíces, también van a valer para cualquier número. Así que vamos a aceptar que también puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes con estos exponentes, enteros o fracciones, lo puedes hacer con cualquier número. Entonces tiene la propiedad, multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes, división de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes, y aquí vamos a agregar otra propiedad que pasa camuflada en el contexto, pero que aquí es súper importante. Vamos a aceptar esta propiedad también. Esta propiedad dice que si tengo una igualdad entre dos potencias con la misma base, es porque los exponentes deben ser iguales. Eso en el lenguaje de nosotros significa que la función es inyectiva. Es inyectiva. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que si x1, x2 son números que tienen la misma imagen, por la fórmula, ellos deben ser iguales. Eso es lo que estamos diciendo ahí. ¿Okay? Entonces, en el contexto de lo que vimos ayer, esta propiedad dice igualdad de bases, igualdad de exponentes. Es decir, cuando yo tengo una igualdad de dos potencias con la misma base, los exponentes deben ser iguales. Eso en el contexto de lo de ayer va a significar que la función es inyectiva. Entonces tenemos esa propiedad. Muy bien, estas son propiedades que vamos a aceptar que siguen valiendo cuando el exponente es un número real cualquiera. Ya, otra propiedad que vamos a considerar acá es que cuando el exponente no es 1, aquí el exponente, o sea, la base interesante es la que es distinta de 1, ¿correcto? Porque si el A vale 1, si el A es 1, este queda 1 elevado a X. Y 1 elevado a X va a ser 1 siempre. Entonces nos queda la función constante igual a 1 y esa no es interesante. Así que el caso interesante es cuando el A no es 1, cuando la base no es 1. Un número positivo que no es 1. Entonces, si la base no es 1, lo que estamos diciendo acá en una notación un poco rebuscada es simplemente decir que nunca se anula. No hay un valor cuya imagen por la función exponencial de 0. Es decir, a elevado a x, 0, no existe x, no hay un valor para el cual eso pase. Eso no va a ocurrir nunca. No hay ceros, esta función no tiene ceros. La gráfica de la función exponencial no intersecta el eje x. Que haya un cero, que al igualar a cero encuentres x, significa que geométricamente que la gráfica corta el eje x en alguna parte, en un valor x0, donde es 0. Pero eso no va a ocurrir acá, porque ese conjunto es vacío. La función no intersecta el eje x. Bien.
¿Cuál es la gráfica de la función exponencial? Bueno, lo primero que uno tiene que tener presente es que la imagen siempre es un número positivo. Si llamamos f de x a elevado a x, hemos tomado la base ya mayor que 0. Esto siempre es un número mayor que 0, sea cual sea el valor de x que considere. Independiente si, cómo es la base, siendo la base positiva. Por lo tanto, geométricamente la gráfica está ubicada sobre el eje X. No hay nada bajo el eje X. Uno puede darse cuenta de que la gráfica tiene un comportamiento de un tipo o de otro tipo, dependiendo de cómo es la base. La base, si es mayor que 1, la gráfica es la que se está indicando arriba. Y si está entre 0 y 1, se está indicando de esa manera. Entonces, por ejemplo, para que se vea por qué funciona, f de x igual, si a vale 2, 2x. Esto con a igual 2. Y acá puedo tener g de x igual, con a igual un medio, por ejemplo. Un medio de x. ¿Ok? Este es con a igual un medio. Por ejemplo, si quisiéramos ejemplificar, tomar en particular. Entonces, cuando la base es mayor que 1, la gráfica es la que se está indicando ahí. Y cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica es que se está indicando acá. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Mira, esto no, a pesar de que hemos dicho que no es bueno hacer tablas, uno puede dar algunos valores. Mira, los mismos valores de x para fg. Por ejemplo, si x es 0, aquí este es f de x, y este g de x. Solamente demos dos valores para ver por qué se comporta de una manera y no de otra. Mira, si x es 0, la imagen es 1. Si x es 0, pongamos acá con otro color para que se vea. Si x es 0, su imagen es 2 elevado a 0, es 1. Si x es 0, la imagen es algo elevado, un medio elevado a 0, es 1. Si x es 1, la imagen vale 2. 2 elevado a 1 es 2. Y si es 1, la imagen es un medio. Un medio elevado a 1. ¿Ok? Si escojo otro valor, por ejemplo, si escogemos x igual a 2, el valor es 2 al cuadrado, que es 4. Y si escogemos 2, aquí el valor es un cuarto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando nosotros ubicamos estos puntos, la imagen de 0 es 1, voy a tomar el color verde, la imagen de 0 es 1, la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4. Voy a ponerlo ahí, por ejemplo. Ahí está. El dibujo entonces es que como que se está indicando ahí. En cambio, si lo hago al otro lado, la imagen de 0 es 1, la imagen de 1 es un medio, ahí, un poco más grande. Y la imagen del 2 es más chico que un medio, un cuarto, por ahí. La imagen de 2 es este. Esas son algunas de las imágenes. La curva, vamos a dibujar una curva continua, es decir, que conecte los puntos, y la gráfica va a ser algo como esto. No tenemos todavía herramientas matemáticas para justificar por qué la figura es así, digamos, por qué es tan suave como eso, pero va a ser una cosa así. Fíjate que en el caso de 2 elevado a x o de un medio elevado a x, uno puede comprobar del dibujo que cuando tú te mueves de izquierda a derecha, la gráfica va ascendiendo, va subiendo. En el lenguaje que nosotros hemos definido en el curso, eso significa, cuando tú te mueves de izquierda a derecha, es decir, cuando x toma valores cada vez más grandes, tú te mueves de izquierda a derecha, las imágenes aumentan. Esa es una gráfica de una función creciente. En cambio, lo que ocurre acá, cuando tú te mueves de izquierda a derecha, es decir, cuando tomas valores negativos, 0, y empieza a tomar valores positivos, o sea, te mueves para allá, que empieza a aumentar x, las imágenes empiezan a disminuir. Esa es una función, comienza a bajar. Esta función es decreciente. Eso va a ocurrir siempre en el caso de crecimiento cuando la base es mayor que 1 y en el caso de decrecimiento cuando la base está entre 0 y 1. Uno lo puede comprobar con valores concretos de A, pero eso vale siempre. Esa es la primera observación.
La segunda observación es que el recorrido de la función exponencial, en ambos casos, es el intervalo 0 más infinito. Ya sea la base positiva, la base entre 0 y 1, o la base mayor que 1, el recorrido es el mismo. 0 más infinito. La gráfica queda toda sobre el eje. Bueno, eso va a valer en general. Entonces son algunas cosas que uno puede ir deduciendo de la gráfica, como nos está indicando acá. Mira, si tomamos la base A mayor que 1, lo que estamos diciendo es que dos cosas, bueno, lo que ya habíamos visto acá, la función es creciente. ¿Qué significa que sea creciente? Que si un número es menor que un segundo número, la imagen preserva la desigualdad, la imagen aumenta. Lo que está diciendo es que si te mueves de izquierda a derecha, x1 está a la izquierda de x2, o sea, si te mueves para allá, la imagen aumenta. Si la imagen de este punto es S, la imagen de este punto es S. Va subiendo. Eso es lo que significa esta condición. Ya, ahora, lo otro que uno puede concluir es lo que se está indicando acá. Dice que el valor de AX tiende a 0 cuando X decrece. Mira, ¿eso qué significa? Bueno, en un dibujo simplemente significa esto. Cuando X estamos tomando la base positiva. Fíjate que la gráfica es así. Cuando tú te mueves hacia la izquierda, es decir, toma valores negativos, por ejemplo, menos 10 millones, menos 100 millones, que estás cada vez más a la izquierda, recuerda que acá está menos infinito. Entonces, lo que ocurre con A elevado a X, que es un número pequeño, voy a colocar acá aproximado a 0, muy parecido a 0. Cada vez más parecido a 0. Eso uno lo puede comprobar si uno lo mete en la calculadora. Por ejemplo, A elevado a menos 100, A elevado a menos 1000, etcétera, etcétera, tú te mueves para allá, este número es cada vez más pequeño. Estamos hablando de A mayor que 1. Entonces podemos decir que A elevado a X se parece a 0, es muy parecido a 0, o tiende, y aquí empieza el vocabulario que vamos a empezar a ocupar, el límite tiende a parecerse, se aproxima a este número. Cuando el X decrece, recuerda, decrece recorriendo valores negativos, es cuando te mueves para allá. Fíjate cómo es la gráfica. Entonces la línea que está en rojo se pega con la línea que está en verde, que es el eje X, pero nunca la cruza. Recuerda que no la puede cruzar. Cruzar significa que hay un valor donde es 0, y eso no ocurre. Eso no ocurre acá. Pero la línea que está en rojo se mantiene muy pegadita a la que está en verde, que es el eje X. Cuando el X cada vez más parecido, cuando se va más o menos infinito. Eso, el lenguaje va a indicar que la recta y igual 0, que es el eje X, es una asíntota. Una asíntota es una curva, en este caso una línea, que se pega a otra. Entonces, la gráfica se pega a la línea que está en verde, que es la recta igual 0, y esa es una asíntota horizontal, porque la recta es horizontal. Eso es lo que está ocurriendo. Para A mayor que 1, lo que está indicando la gráfica ahí. Esa, ¿no? Para acá, el comportamiento hacia allá. Ya, y ese comportamiento, si nosotros ahora cambiamos la base, si ahora consideramos la base entre 0 y 1, pasa todo al revés. Cuando va hasta entre 0 y 1, pasa todo al revés de lo que está pasando acá. Es decir, cuando x1 es más chico que x2, decrece. Estamos diciendo acá justo todo lo contrario. Todo lo contrario sería esto. Si x1 está a la izquierda de x2, la imagen de x1 es más grande que la imagen de x2. Eso es lo que está indicando esta desigualdad. Por lo tanto, cuando tú te mueves de izquierda a derecha, la gráfica baja, es una función decreciente. Eso es lo que estamos diciendo cuando la base entre 0 y 1. Y aquí ocurre el mismo comportamiento de lo de asíntota, pero ocurre ahora cuando el x toma valores muy grandes. Lo que está diciendo la gráfica de la función, en el caso que la es un número que está entre 0 y 1, es que la función es así.
La gráfica hace esto. Así, es decir, la línea que está en rojo se pega a la línea que está en gris, que es el eje X. Pero eso va a ocurrir cuando el X ahora empieza a aumentar mucho. Es decir, cuando el X se va para allá, acá está más infinito. Es decir, X toma valores 10 millones, 100 millones, 1000 millones, empieza a aumentar mucho. Entonces, la gráfica que está en rojo se pega con la línea que está en gris, que es el eje X. No la cruza, pero se pega. La línea entonces y igual 0 es una asíntota horizontal de la función. Eso es lo que ocurre en este caso, como se puede apreciar en la gráfica ahí, ¿no? Ese comportamiento ahí. Ahí, por una cuestión del dibujo, se deforma y queda la sensación de que la línea que está horizontal se pega, pero eso no es así. Si uno hace un acercamiento, uno vería que están separados. Hay una separación ahí, si se hace un acercamiento. Se pegan, se pueden entender a confundir, pero nunca se cruza. Bueno, ese comportamiento entonces ocurre cuando la base es mayor que 1 y cuando la base es menor que 1, respectivamente. Ya, hay un valor de A bien especial. No estamos en condiciones ahora, lo vamos a hacer más adelante, de justificar por qué es tan especial este valor. ¿Ya? Fíjate que la A es la función de en base a. A puede ser cualquier número, ya sea mayor que 1 o menor que 1 entre 0 y 1. El número importante aquí es un número mayor que 1 y en realidad va a ser ese número que está ahí. Por el momento no estoy en condiciones de poder justificar por qué es importante este número. Ese número es muy importante, pero en el contexto del que estamos trabajando. Cuando A es igual a ese número, que se llama el número, el número de Euler, ¿sí? El número irracional, no es el número de Euler, no es la constante de Euler, es el número irracional E, que tiene esa aproximación 2718, esas son algunos de los decimales. Este número es muy parecido al número pi, tiene una cantidad infinita de decimales no periódicos, ¿ok? Este es un número irracional. Si escogemos A igual este número, ¿ya? Entonces, A elevado a X es E elevado a X, porque A vale E, y esta función se llama función exponente natural. Función exponencial natural. La palabra natural porque va a ser la base natural con la cual uno va a trabajar. Para muchas aplicaciones uno trabaja con la base E, que es ese número, y no con cualquier otra base, sino con la base E. Como se podrá explicar un poco más adelante cuando avancemos en el curso. Y en este caso, también se anota así, X. Y en algunas calculadoras, las antiguas, aparece a veces esto, X. Cuando yo aprieto la tecla de X en las calculadoras antiguas, lo que te está calculando es este número. Para un X concreto te está calculando ese número. ¿Mm? Bien, esta base va a ser importante. Nosotros lo hemos definido en general, pero esta base va a ser importante para muchas aplicaciones. ¿Ya? Entonces, todo lo que se dijo de como propiedades también vale para esta base, porque el número es mayor que 1. En particular, esta función es creciente, porque el número era mayor que 1, 2,718. De hecho, ese número E está entre 2 y 3. ¿Sí? Vamos a explicar más adelante en el curso cómo encontramos este número, que sí es irracional. Y en particular, bueno, es una función creciente. Y el recíproco de él, fíjate, la función dice que la función y elevado menos x es decreciente porque esta función, si uno recuerda todas las propiedades de potencias, es esta. Insisto acá, para no volver a repetirlo tácitamente, todas las propiedades de potencia siguen valiendo acá. Entonces, ¿qué propiedad de potencia puedo usar aquí? Estoy usando esta propiedad de potencia. ¿Cuál es la propiedad de potencia que está detrás ahí? Esta. Potencia de una potencia, que no está anotada ahí, pero también vale. La potencia de una potencia es el producto. Eso que nosotros sabemos, aquí también sigue valiendo. Esa propiedad, la que estamos ocupando ahí. Porque menos x es menos 1 por x. ¿Ok?
Así que eso lo puedo escribir como e elevado a menos 1 por x, que es lo que estamos usando. ¿Y por qué lo escribo de esa manera? Porque el número e a la menos 1, e a la menos 1 es un número menor que 1 y mayor que 0. Otra manera de escribir ese número es así, que es menor que 1. Y como el número es menor que 1 y está elevado a x, ya sabemos que esa función es decreciente, pues cuando la base está entre 0 y 1. Entonces aquí la base e a la menos x en realidad es como la función exponencial e a la menos 1 elevado a x, en esa base e a la menos 1. Entonces es una función decreciente. Esta es decreciente, porque la base está entre 0 y 1. Y la gráfica es la que aparece. Entonces, esta es la gráfica de e a la x, y esta es la gráfica de e a la menos x. Ya, y resulta que la gráfica de e a la menos x se puede obtener a la gráfica de e a la x por una reflexión. Uno puede reflejar en torno al eje y. Eso es algo que nosotros ya habíamos comentado en su momento. Nosotros sabemos que si tengo la gráfica de una función, con esta función yo puedo construir esta otra función, cambiando en el argumento por menos x. Y lo que ocurre es que la gráfica de la nueva función es una reflexión en el eje y de la antigua. O sea, este eje actúa como espejo. Entonces, por eso que a la menos x tiene por gráfica la misma. ¿Okay? Entonces, la base E va a ser importante, muy importante. Bueno, podemos decir algunas cosas con la función exponencial. Por ejemplo, hacer algunas gráficas. Si quisiéramos graficar la función 2 elevado a x más 1, entonces nosotros lo que hacemos, como bien se indica acá, graficamos la función 2 elevado a x y recordamos lo que aprendimos de traslaciones. Esta función tiene por gráfica una unidad hacia arriba de la 2 elevado a x. Entonces, esta es la gráfica de i 2 elevado a x. Fíjate que en 0 no se puede apreciar porque el dibujo de por sí era chico, ¿eh? Originalmente era pequeño. La imagen de esta función en 0 es 1, ahí está. Y la gráfica que está en azul es de la función i elevado a i igual e elevado a 2x más 1. Fíjate que esa gráfica se construyó dibujándola una unidad hacia arriba, levantando la gráfica una unidad. La imagen de 1 es de 0 es 2. Este es 2. Fíjate que i en 0 es 2. Y aquí en 0 es 1. Pasa por 1. ¿Okay? La gráfica. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de acá? Que ahora la línea que está en azul se pega a esta línea. Voy a dibujar en plomo ahí, que no se alcanza a apreciar. A esa línea que pasa por 1. Porque si tú levantaste la gráfica, levantaste todo el comportamiento. La línea que está en punteada se pegaba al eje X. Por lo tanto, si tú levantaste todo, entonces también levantaste la asíntota. La nueva línea se pega aquí. ¿Y qué línea es esa? 1. Y esta línea original era 0. Todo subiste una unidad, así que subió todo, una unidad. La gráfica se pega a eso que está ahí. ¿Qué podemos decir acá de esta función que está ahí? A ver, ejemplo 2. Para la función, esa que está ahí, f de x igual a... bueno, y acá el recorrido, fijarse el recorrido ahora, el recorrido de la función es del 1 a más infinito, de la función que está ahí, ya que ahí es una asíntota horizontal. Y es una función creciente también. Bueno, para la función f de x igual a 1/3 de x más 1 menos 3, ¿qué podemos hacer con esta función? Dice, encontrar el dominio y recorrido de la función, hallar el conjunto de todos los puntos donde se anula, fijarse que esta función puede tener ceros, donde se anula la función, y la gráfica. A ver, ¿cómo podríamos hacer la gráfica? Fijémonos en lo siguiente.
¿Cómo es la gráfica? ¿Qué es lo que está detrás de la gráfica? Fíjate, tú tienes una función prototipo. Si nosotros sabemos dibujar esta, pasamos de esta gráfica a esta gráfica. 1/3 de x más 1. Esta gráfica, ¿cómo se hace? Se hace a partir de la anterior, trasladando horizontalmente una unidad hacia la izquierda. Recuerda que si tengo y igual f de x, yo puedo graficar con esta y igual f de x más k, más algo. Y la gráfica de esto es tomar la gráfica de la función y moverla horizontalmente una cierta cantidad de unidades, dependiendo de ese número. En este caso, k es 1, así que te mueves hasta la izquierda, una unidad. Revisen el tema que vimos en su momento. Y ahora después a la gráfica de esta le vamos a restar 3. ¿Y qué significa restarle 3? Es bajar esta gráfica 3 unidades hacia abajo. 3. Entonces de esa manera podemos hacer la gráfica de la función como una a partir de, de 1/3 nos movemos, vamos a mover una unidad horizontalmente hacia la izquierda y vamos a bajar 3 unidades. Ahí tendríamos la gráfica de esa función. Solo que vamos a detectar al final. Mira, la función exponencial sí que está definida en todo R. Aquí estamos obteniendo el recorrido de manera algebraica. Fíjate que esta expresión, eso siempre es positivo. Por lo tanto, si lo sumo menos 3, este número, que es f de x, es mayor que menos 3. Siempre. Por lo tanto, el recorrido parte de menos 3 a más infinito. Para esa función. Se tiene esa desigualdad. Esto también va a volver a salir cuando nosotros hagamos la gráfica. Ahora, el conjunto de los puntos donde se anula. Nosotros dijimos que esta función nunca se anula. Esto no existe x. Sin embargo, no es esta la función con la que estoy trabajando con una traslación, la moví hacia arriba y hacia abajo, por lo tanto, ahora esto va a ocurrir. Esta es la función que estamos considerando y la estamos igualando a 0. Ahora hay valores de x para el cual esto es 0, bueno, y esto lo podemos escribir de esa manera. Ya, y aquí vamos a hacer el siguiente artificio. 3 es lo mismo que escribir esto así. Hay dos maneras de hacer exactamente lo mismo. Podemos escribirlo así. Mira, esto más 1 es lo mismo que escribir este número así. O bien es lo mismo que escribirlo así. Son dos maneras equivalentes de hacer lo mismo. O así. Yo creo que la segunda es bastante más natural que la primera, la que está en azul. La segunda dice que esto se puede escribir como 3 elevado a algo. Nuevamente propiedades de potencia. Esto es lo mismo que escribir, porque 1/3 es lo mismo que 3 a la menos 1, ¿ok? Esto es lo mismo que escribir 3 a la menos 1. Entonces tengo 3 a la menos 1 elevado a x más 1. Propiedades de potencia. Potencia de una potencia. Entonces nos queda así. 3 elevado a menos 1 por x más 1. Y ahora llego a esta igualdad. Y entonces tengo una igualdad de dos potencias con la misma base. Entonces los exponentes deben ser iguales. Entonces esto tiene que ser igual. ¿De dónde sacamos eso? Propiedad. Una de las propiedades que no hemos usado todavía y la vamos a empezar a usar ahora. Ahí está. ¿Cuál es la propiedad? Esta, ¿no? 3 elevado a algo igual a 3 elevado a otra cosa, los exponentes tienen que ser iguales. Llegamos aquí entonces. Menos x más 1 debe ser igual a 1. O equivalentemente x más 1 es igual a menos 1. Dos maneras de decir lo mismo. Y de aquí obtenemos que el x tiene que ser menos 2. Así que si x es menos 2, esto vale 0. Por lo tanto, la curva va a cruzar al eje justo cuando x es menos 2. ¿Ya? Y vamos ahora a graficarla. Graficar, como se indica, es
3 unidades hacia abajo y 1 unidad hacia la izquierda. Aquí, por ejemplo, trasladamos 3 unidades, aquí trasladamos horizontal, 1 unidad hacia la izquierda, fíjate la flecha, la línea que está en amarillo, y esa es la que se va a bajar 3 unidades. Aquí la bajamos 3 unidades. 3 unidades. Entonces, al bajar la curva que está en amarillo, al bajarla necesariamente corta el eje en alguna parte. Y ese punto donde corta justamente en 2, el que encontramos acá. Ese. Cuando x menos 2 cruza el eje. Ahora, lo interesante es que, como bajamos toda la curva, y la curva que estaba en amarillo tenía esta asíntota, que es el eje Y, y la bajamos 3 unidades, entonces la asíntota bajó a igual menos 3. La curva que está en azul se pega con la línea que está en rojo, esa segmentada. Ahí, se pega ahí. Entonces todo el comportamiento se sigue manteniendo. Entonces movimos a la derecha o a la izquierda una cantidad de unidades y bajamos. Y al hacer eso necesariamente tenemos que cortar el eje X, intersecta en un punto. De hecho en un solo punto, que fue el que se obtuvo acá. ¿Ok? Encontramos entonces ese punto. Bueno, más cosas con la función exponencial la vamos a comentar al final. Como la función exponencial es creciente o decreciente, ¿sí? Como la función exponencial es inyectiva, tiene inversa. Y aquí aparece el famoso logaritmo. Y el logaritmo no es nada más que la función inversa de la exponencial. Entonces, la función exponencial, recuerde, f, la función exponencial lleva todo r y lo lleva al intervalo 0 más infinito. Eso es lo que hace la función exponencial. Y esta función es inyectiva. Y como la hemos definido así, es una biyección, porque este es todo el recorrido. F de x es e elevado a x, a elevado a x. Entonces esta es una biyección o biyectiva. Y sabemos que si es biyectiva, hay una función que devuelve las flechas. La inversa entonces, la inversa va a ir de ahí, este color no se ve, entonces coloquemos rojo. La inversa toma números que están entre 0 más infinito y los lleva a r. La función biyectiva, entonces, la inversa. La inversa entonces simplemente devuelve todos los números a su origen. La función inversa se anota así. F a la menos 1 de x, es la inversa. Bueno, pero vamos a ocupar, en vez de escribir f a la menos 1, vamos a ocupar una notación. Y la notación es esta. Así. Entonces, esta es una palabra solamente, una notación para indicar eso. Se va a llamar función logaritmo en base a. Entonces, logaritmo en base a, se lee logaritmo en base a de x. Esto se lee así, logaritmo en base a de x, o logaritmo en base a evaluado en x, lo que ponemos dentro del paréntesis se le llama argumento. Esa palabra se ocupa más para las funciones trigonométricas, pero aquí ocupémosla también en este contexto, es argumento. Lo que está dentro del logaritmo. Es importante que esta es una notación. Logaritmo, esto por sí solo carece de sentido. Esto que está aquí no significa absolutamente nada. ¿Ok? Cobra sentido cuando uno le pone paréntesis y le pone algo. Ahí significa logaritmo evaluado en, o el logaritmo de algo. Y eso no es que esté multiplicando. Aquí también voy a decir, no se está multiplicando. No hay ningún producto aquí. Porque el logaritmo, la palabra log sub a no significa nada. Esto no es un número. Esto no es nada. Esto son letras nomás. ¿Ok? Entonces tiene sentido cuando tú escribes así.
A veces uno omite los paréntesis. Hago todos estos comentarios porque a veces se cometen errores de este tipo en las pruebas que perjudican mucho. Cuando tú escribes algo así, no es que se esté multiplicando. Aquí no hay ningún producto acá. Porque para ver un producto, esto tiene que ser un número, y esto no es número. No puedes multiplicar dos cosas, un número por algo que no es un número. Esto no es número, así que no es producto. ¿Esto cómo se lee? Esto es, y perdone que lo recalque, esto que está acá se lee así. Significa esto. Cuando pongo dos puntos ahí, lo de la izquierda significa esto. Paréntesis X. Es la función evaluada en X. O en algo ahí. ¿Ok? Aquí no hay, nada se está multiplicando. Logaritmo en base a de X en sí solo no tiene ningún significado. ¿Ya? Entonces la inversa. Es una manera, reconozco que es una manera rebuscada de llamar la inversa, pero se llama así. Y se va a escribir de esa manera. ¿Ok? Listo. Ya, y tenemos la función inversa. Entonces la función inversa toma números positivos y los transforma en números reales. Y por supuesto, la función inversa está definida de la manera como dijimos que se define la función inversa. ¿Cómo se definía la función inversa? La función inversa hacía esto. Si f de x iba a parar a ese número, la función inversa lo que hacía es tomaba el número y lo devolvía. Eso es lo que hace la función inversa. Este número lo devuelve a x. Eso es todo. Y esto, escrito en términos de logaritmo y exponencial, sería así. Aquí se escribió al revés, pero es lo mismo. Sería, si la imagen por x es sí, es porque la imagen es x. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo acá. O bien, aquí tenemos que tener un poco de abstracción, simplemente aquí, no es que sea el y y el x, significa que si es el resultado que se obtiene de aplicar logaritmo, es porque a elevado a i es x. Entonces el logaritmo, en realidad, cuando tú calculas el logaritmo, lo que estás encontrando es el exponente. Este numerito, lo que mide es el exponente. Al cual hay que elevar a para obtener x. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si uno tiene presente, cuando pone logaritmo en base 2 de 2, sería igual a ¿cuánto? Logaritmo en base 3 de 1 sería igual a ¿cuánto? Este número es el exponente al cual hay que elevar 2 para obtener 2. ¿Qué exponente es ese? 2 elevado a ¿cuánto es 2? ¿A cuánto hay que elevar 2 para tener 2? 2 elevado a ¿cuánto es 2? 2 elevado a 1. A 1. ¿Listo? Ese exponente, 2 elevado a ¿cuánto te da 2? 3 elevado a ¿cuánto te da 1? ¿A cuánto hay que elevar 3 para obtener 1? Pero 0, listo. ¿Cuánto vale el logaritmo en base 2 de 1/4? El resultado tiene que ser un número. Ese número tiene que ser 2 elevado a ¿cuánto te da 1/4? ¿Qué me dicen ustedes? ¿A El cuánto? menos 2. Menos 2, listo. Eso es todo. Entonces el logaritmo es lo que te entrega. Esto es lo que te está diciendo, po. Ahí queda un poco más claro lo que estás haciendo. Cuando tú calculas el logaritmo en base a de x, y ese número es sí, ese es el exponente al cual hay que elevar a para obtener x. Eso es todo. ¿Sí? Si uno tiene claro lo que es eso, hay muchas propiedades que salen de inmediato del logaritmo. Entonces, por ejemplo, esto que acabo de ver acá,
que el logaritmo en base 3 de 1 es 0, vale en general, po. El logaritmo en base a de 1, ¿a cuánto hay que elevar a para que el resultado sea 1? 0. Uno dice esto, ya que a elevado a 0 es 1. ¿Cuánto vale el logaritmo en base a de a? 1, ya que a elevado a 1 es a. Esto vale independiente, ¿sí? Y uno puede calcular algunos logaritmos de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el logaritmo, el resultado del cálculo es el exponente al cual hay que elevar. Ya, en el caso particular de que la base es c, ese número tan raro que escogimos al principio, en el caso particular de que la base es e, es decir, que a es c, no vamos a anotar el logaritmo así. No lo vamos a anotar así. Lo vamos a anotar así. Esto se va a anotar así. Aquí, y se va a llamar logaritmo natural. O neperiano, neperiano por la persona que lo descubrió. Fíjate, que es el único caso. Entonces, cuando escribimos ln, la tecla de calculadora ln en x, es porque la base es este número raro que sé. Y solo en ese caso. ¿Ok? Algunas teclas tienen esta base. Oye, aquí estoy diciendo muchas cosas que son parte, pero son importantes porque algunas calculadoras tienen esta base. ¿Ok? Base, o sea, tienen la tecla log. Bueno, eso que está ahí, no vamos a usar esta notación. Es lo mismo que escribir en base 10, cuando A vale 10. Ya, en este curso, si queremos trabajar con la base 10, vamos a tener que anotar la base 10. ¿Ok? No vamos a usar esta notación. No la vamos a usar, aun cuando en algunas partes se ocupa. Y ustedes se van a dar cuenta en la guía de ejercicios que se trabaja con logaritmo en base 10 y no se ocupa esto. ¿Por qué razón? Porque a veces en muchos textos ocupan esta notación para indicar esta. Y en otros textos ocupan esta notación para indicar en base 10. Por lo tanto, esta notación que está acá no es universal. ¿Ok? Los textos, muchos de los libros más antiguos, era universal. Cuando uno leía un texto del año 1950, por ejemplo, antiguo, y uno leía log sin nada, se estaba refiriendo a esto. Cuando uno omitía, el A era porque es base 10. Pero en los textos más nuevos, log es lo mismo que ln. Y cuando quieren referirse a la base 10, ya le ponen 10. Así que para evitar problemas, trabajemos de esa manera. ¿Ya? Es solamente una cuestión de notación. No hay que enredarse mucho, solamente notación. ¿Sí? La calculadora log va a ser siempre calcular con base 10. La base 10 también se ocupa harto, sobre todo en química, se ocupa harto la base 10. Bueno, entonces, la inversa es la función logaritmo. La única gracia que tiene es que encuentra el exponente. Ya, aquí está la gráfica de las funciones, de la función exponencial y la función logaritmo. La función que está aquí en el caso de que es mayor que 1, vamos a hacer un poco más grande acá. La gráfica venía así distorsionada. Cuando A es mayor que 1, la que está en azul es exponencial. La voy a volver a recalcar ahí. Esta es la gráfica del exponencial. Y la que está en rojo es logaritmo. Fíjate que la que está en rojo es logaritmo. Fíjate que la que está en rojo corta el eje X. Tiene un 0 que es justamente en 1. Nosotros sabemos que el logaritmo en base a de 1, a elevado a ¿cuánto es 1? A 0. Así que justamente corta en ese punto al eje X. Y eso vale siempre. Esto es cuando A es mayor que 1, es así. Y cuando A es menor que 1, está puesta de esa manera. La función logaritmo. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la función logaritmo? Mira, aquí están las propiedades. Algunas de esas ya las hemos descubierto de manera natural de la definición. Entonces,
Nuevamente recalquemos la idea. Logaritmo en base a de 1, fíjate que son importantes los paréntesis, es 0. A elevado a qué número te da 1? A elevado a 0. Así que parece razonable ahí. ¿A cuánto hay que elevar A para obtener A? A 1. Así que el logaritmo en base a de A es 1. Pues el logaritmo en base a. ¿Ya? Y así si A es mayor que 1, la función es creciente, y si A está entre 0 y 1, es decreciente. Miremos la gráfica. Esta es de una función creciente. Recuerde, cuando te mueves de izquierda a derecha vas subiendo. Y esta es de decreciente. Aquí vas bajando. Cuando te mueves de izquierda a derecha, así que es decreciente en una, creciente en la otra. Y tenemos algunas propiedades. Estas son las famosas propiedades, seguramente ustedes más de alguna de esas la vieron, de funciones, propiedades de logaritmo. Y esto en cuanto a función logaritmo y la gráfica y el comportamiento, es lo único que necesitamos saber. Propiedades. Logaritmo, fíjate el argumento. El logaritmo en base a de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo del cociente, fíjate, es la fracción, es la diferencia de los logaritmos. El logaritmo del exponente, algo elevado a r en el argumento, es bajar el exponente y sacar el exponente fuera. Y calcular. Ya, ¿y estas propiedades de dónde salen? Estas propiedades salen de acá, mira. Voy a hacer el comentario, mira. Sale de la propiedad a elevado a p por a elevado a q es a elevado a p por q. Esa es la propiedad que se escribe en términos de logaritmo así. Esa propiedad se escribe así en términos de logaritmo. ¿Por qué razón? Si esto le llamamos p, suponte que el exponente que obtenemos para acá es p, y el exponente que obtenemos para acá es q. ¿Ok? Entonces, si eso es cierto, vamos a pensar en la propiedad 1. Tenemos lo siguiente. ¿De dónde salen estas propiedades? Para que se entienda de dónde sale. Es una demostración, pero ¿por qué tiene que ser de esa manera y no de otra? Bueno, si p es el logaritmo, significa, si el logaritmo en base a de x1 es p, y el logaritmo en base a de x2 es q, significa que p es el exponente al cual uno eleva a para obtener x1. Es p justo, si a lo elevo a p, justo obtengo x1. Y acá, si a lo elevo a q, justo obtengo x2. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si nosotros multiplicamos aquí? Si nosotros multiplicamos, llegamos a esto. A elevado a p por a elevado a q es x1 por x2. Pero resulta que el lado izquierdo también lo puedo escribir así. Propiedades de potencia. P más q. X1 por x2. ¿Pero eso qué significa? A elevado a ese número te da este número. Esto significa que el logaritmo en base a de este número, x1 por x2, es p más q. Claro, porque a elevado a ese número, p más q te da x1 por x2. Fíjate la igualdad. Bueno, pero p es logaritmo en base a de x1 y el q era el logaritmo en base a de x2. Entonces ahí llegó la propiedad. Ahí llega la propiedad. Por eso que el logaritmo del producto, uno dice, el logaritmo del producto, argumento en producto, es la suma de los logaritmos. Y un mismo razonamiento te va a llevar a que el logaritmo del cociente, fíjate, dentro del argumento, es la diferencia de los logaritmos. Y el logaritmo de A de un exponente dentro del argumento es tomar ese exponente y tirarlo fuera del logaritmo, multiplicando. ¿Ok? Entonces, todas estas propiedades, la última propiedad se llama cambio de base. Cambio base. Entonces, todas estas propiedades son naturales. Fíjate que hay un error común acá, lo voy a comentar aquí. No hay ninguna propiedad que conecte esto.
Si acá tengo un número x1 y acá le tengo sumado o restado un número x2, esto no tiene nada que ver con esto. Son números completamente distintos. No hay ninguna propiedad que conecte. Fíjate que aquí el argumento de lo que está dentro, estos se están sumando. Esto es, no hay ninguna igualdad. Si tú haces algo como esto, estás haciendo algo malo. Lo que dice la propiedad es que cuando lo que está dentro se están multiplicando, ahí sí. Y solo en ese caso. Si se están sumando o restando, no hay ninguna propiedad que los conecte. No puedes hacer nada. Aquí la propiedad dice, si se están dividiendo, también puedes. ¿Y cómo? Restas. En ese numerador y el denominador. Y la última es con el exponente. Entonces un error común también acá es pensar que puedes hacer esto, y esto no lo puedes hacer. No, no hay ninguna propiedad. Si lo hubiera, la habríamos comentado, ¿ok? Esa propiedad. Entonces, respecto a las propiedades de la función logaritmo, esas son algunas que son consecuencias de lo anterior, y podríamos ya empezar eh, a ver, estudiar algunas funciones, algunos ejemplos. Por ejemplo, mira, sabemos nosotros que esta función f de x igual 3 elevado a x, el a es igual a 3, a es igual a 3, eh, mayor que 1, esta función es la función exponencial, es invertible, y la inversa es esta, logaritmo en base 3 de x. Esa es la función inversa. ¿Okay? Entonces, la pregunta es, si nosotros tenemos esta función, y sabemos que esta función es invertible, ¿cuál es la inversa? Bueno, nos podrían preguntar, es probar que esa función es invertible. ¿Y cuál es la inversa? Entonces, asumamos primero que es invertible. ¿Cómo encontrar la inversa? Bueno, ahí dice cómo la inversa. Entonces, simplemente digamos acá cómo encontrar la inversa de esa función. ¿Y qué era lo que tenemos que hacer para encontrar la inversa? Bueno, recordemos lo que tenemos que hacer para recordar la inversa, como para ir cerrando. Mira, ¿cómo encuentra la inversa de una fórmula que sabes que la tiene, teniendo la fórmula? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo que comentamos con bastante detalle en la clase pasada. Hagamos y igual f de x. Y de acá lo que vamos a hacer es despejar x. Entonces veamos acá, como para ir cerrando lo de día, igual f de x. En este caso es 3 elevado a x más 4 más 9. Y no perdamos de vista que lo que tenemos que hacer es despejar x. Entonces despejemos x. Entonces esto nos quedaría acá y menos 9. Y menos 9 es igual a 3x más 4. Entonces, al despejar x, nosotros vamos a obtener cuál es el recorrido y también la función de la función inversa. Entonces, mira, aquí ya tenemos una restricción. 3 elevado a x más 4, independiente del valor de x, yo sé que esto es positivo. Así que el i menos 9 tiene que ser mayor que 0. Así que el i tiene que ser ya mayor que 9. El recorrido tiene que ser 9 más infinito, que es lo que se está indicando aquí. ¿Ya? Ya tiene que ser 9 más infinito el recorrido. Sigamos despejando x. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? ¿Cómo despejamos x? Notémoslo acá de nuevo. Y menos 9 es 3 elevado a x más 4. Y lo que podríamos hacer sería encontrar el x. ¿Y cómo eso lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es simplemente, ¿qué pasa si aplicamos a ambos lados logaritmo? Logaritmo en base 3. Por ejemplo. ¿Cómo nos quedaría?
Entonces nos quedaría acá el logaritmo en base 3 de i menos 9 sería el logaritmo en base 3. Si ustedes me dan un minuto, redondeamos la idea. Mira, 3 elevado a este número no se ve. X más 4. ¿Por qué vamos a aplicar logaritmo? Recuerde que a mí me interesa despejar X. El X está en el exponente, quiero bajar el X. ¿Cómo lo bajo? Con esta propiedad. Esta propiedad que está acá me permite bajar el exponente. Mira la propiedad. Logaritmo en base a algo de un exponente, X algo elevado a R, te permite sacar el R fuera. Bajaste el R, el exponente. Por lo tanto, si aquí aplico logaritmo, voy a poder bajar el exponente. Esto se escribe así. Esto va a ser equivalente a escribir logaritmo en base 3 de i menos 9. Y ahora apliquemos la propiedad que hemos enunciado. ¿Cuál es el exponente acá? El exponente es x más 4. Y entonces bajamos el exponente. Aquí bajamos el exponente, eso significa hacer esto. X más 4 por el logaritmo en base 3 de 3. Eso fue lo que quedó. O 3 elevado a 1. Pero ahora, este número vale 1. El logaritmo en base a de a es 1. Y entonces tienes que esto es x más 4. Y ahora puedes despejar x. ¿Cuánto vale x entonces? El x es igual a logaritmo en base 3 de i menos 9 menos 4. Y ahí logramos despejar x. Entonces partimos de esta igualdad. Puedo marcarla con negro, ahí. Y después de toda esta cadena de pasos llegamos a esta igualdad. Listo, has despejado x. Y x es una fórmula, y solo una fórmula con y. Por lo tanto, uno dice la inversa, la fórmula de la inversa, es la fórmula que ya obtuviste, pero ahora cambia y por x. La inversa entonces es logaritmo en base 3 de x menos 9 menos 4. Que es la que se está enunciando acá. Esto, ¿no? Entonces lo único que está faltando en este ejercicio es probar que la función era invertible. Pero aquí hemos asumido que es invertible. Si es invertible, encuentre la inversa. Y la inversa estamos así. Y aquí el gran truco, la gran parte, es aplicar logaritmo. O sea, la idea es, entonces eso va a ocurrir. Esa idea vamos a poder replicarla bastante. Bueno, jóvenes, me pasé 4 minutos. Dejémoslo hasta acá. Vamos a retomar justo desde aquí. Voy a cortar acá.